variables, ¿verdad? Cuando hablamos de una función de una variable, nos referimos a una variable independiente. Pero esta función involucra dos variables, la independiente y la dependiente, ¿verdad? Cuando ustedes van a graficar una función de una variable, ustedes le asignan un eje a cada una de ellas. Eso es desde cuarto año, desde por allá, desde chamita. Entonces, ustedes le asignan a una función, le asignan a cada variable, le asignan un eje. Eso quiere decir que cuando hablamos de una función de variable real, de una sola variable, nuestra gráfica está en R2. A cada X le corresponde un Y, ¿verdad? Cuando hablamos del dominio de esta función, del dominio de esta función, nosotros hablamos de un intervalo sobre X para el cual la función está definida. ¿Y cómo buscamos nosotros el dominio? Nosotros buscamos las restricciones de la función para los que la función estuviera definida. Y esas restricciones, o sea, aquellos puntos donde la función no está definida, las sacamos del dominio, ¿verdad? Entonces nosotros decimos el dominio son todos los reales menos el intervalo entre 2 y 3, por ejemplo, ¿verdad? Esto era lo que sucedía. El dominio era un intervalo sobre el eje X. Nosotros hasta ahora, cuando ustedes calculan el área de un triángulo, ¿cuál es el área del triángulo? Pasa por altura entre 2. ¿Qué pasa cuando ustedes dejan la altura del triángulo fija y mueven la base? ¿Eso me altera el área? Estoy en un triángulo, dejo la altura fija, pero la base la hago más grande o más pequeña. ¿Me afecta el área del triángulo? Por supuesto. ¿Qué pasa si hago lo contrario? ¿Qué pasa si en un triángulo dejo la base fija y la altura la cambio? ¿Me altera el área? Sí. Cada uno de forma independiente. Cada movimiento que haga cada variable de esta de manera independiente me afecta al área. Entonces, esto que está aquí es un ejemplo. Esta ecuacioncita que nosotros la vemos desde la escuela, esa ecuación es un ejemplo de una función de dos variables. Es una interpretación analítica de una función de dos variables. Realmente lo que ustedes ven aquí es lo siguiente. Ustedes dicen que el área aquí es una función que depende de B y de H y está definida como base por altura entre 2. Y si ustedes dejan la altura fija y mueven la base, se afecta a la variable dependiente. Si dejan la base fija y mueven la altura, AH, se afecta a la variable dependiente. Cada una por separado. A esto es lo que yo llamo variables independientes. Entonces, esto es un ejemplo claro de lo que es una función de dos variables. Si yo les digo a ustedes, vamos a hallar el volumen de esta agua para que una función, le asignamos un eje a cada variable. Entonces, si yo tengo una función de la forma z en términos de x y y, se supone que aquí tengo una, dos y tres variables. Dos independientes y la dependiente. Y lo que nosotros hemos venido trabajando hasta ahora, desde que comenzó este semestre, ha sido con esto. En donde x, y y z le corresponde un eje coordenado. Esto quiere decir que cuando yo estoy trabajando con una función de dos variables independientes, yo puedo graficar su función en R3. De una variable en R2, de dos variables en R3. ¿Qué pasa si yo tengo una función de tres variables? ¿Dónde la tendría que graficar? En R3. No tiene gráfico. R4. No puedo graficar. Entonces, cada vez que yo tengo una función de tres variables, solamente tiene una interpretación analítica. ¿Claro? Tres variables independientes. Más las dependientes son cuatro variables. ¿Cómo le asigna usted un eje a cada variable? Entonces, interpretación geométrica solo tienen las funciones hasta de dos variables independientes.
que yo la dibujo en R3. Esta señora que está aquí, ¿cuál es esa señora? ¿Y qué forma tiene? Esta. Matemática, sección 2. ¿De qué, papá? De matemática. ¿Pero matemática qué? Matemática de primer semestre. No, papá, esto es la 3. La 3. No. Le juro que se puso Sección 25. Casi se metió la clase. Sí, no. Se mete Que está aquí es un ejemplo de una función de dos variables y en una superficie. Y fíjense qué es lo que sucede. Se supone que yo construyo mi superficie, ya sabemos nosotros cómo lo hicimos, haciendo las trazas. Nosotros dibujamos las trazas de esta señora y dimos todo el cuento. Pero realmente esta función de dos variables, ¿cómo la construyo yo? Asignándole o dándole valores a x y a y. ¿Qué pasa si x y y son 0, 0? 0 al cuadrado más 0 al cuadrado. ¿Qué pasa si x y y 1, 1? 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Qué pasa si x y y son menos 2, 4? Menos 2 al cuadrado más 4 al cuadrado, etcétera. Yo voy a cada par ordenado que le voy asignando a mi función. Yo tengo aquí obtengo 0, aquí obtengo 2, aquí obtengo 16, 4, 20. A cada par ordenado obtengo un numerito. ¿Ese numerito qué es? ¿Qué representa la variable z? ¿Qué representa la variable z? Se supone que esto es, yo darle z, es el eje z es la altura de la superficie. Entonces, a cada par ordenado, es decir, si yo estoy en el punto 0, 0 en x, y, su altura es 0. ¿Qué pasa si estoy en el punto 1, 1? 1 en x, 1 en y. ¿Cuál es su altura? 2. ¿Qué pasa si estoy en menos 2, 4? Por allá atrás. 1, 2, menos 2. Y sigo. 4. Menos 2. Menos 2, 4. Por aquí. Se supone que esto sigue creciendo. Voy obteniendo ternas, voy obteniendo alturas de la función. A cada par ordenado voy obteniendo una altura de la función. Entonces, esto me hace pensar algo. Que todos estos señores que están aquí, son pares ordenados, que en este caso en particular van a estar sobre una región del plano. Si son pares ordenados, están en la región del plano. Y esa región del plano es el dominio. A diferencia de acá, el dominio es un intervalo. En una función de dos variables, el dominio no será un intervalo, será una región en el piso. La forma general de una función es esta. Para definir, esta es mi superficie z en términos de x y y. Y todo esto que está aquí va a ser mi región R. R será una región de R2 en donde la función estará definida. ¿Esto qué quiere decir? El dominio. El dominio por una función de dos variables será una región del plano. Esa función. Ojo, yo aquí no estoy preguntando cómo es la superficie, yo estoy preguntando el dominio. Pero hay que escribirlo, perdón. ¿Cómo quedaría ese dominio? ¿Cómo quedaría ese dominio? ¿Cómo queda el dominio? Así como aquí. El dominio serían todos los x y que pertenecen a R2.
¿Sí o no? Todos. Sí. Todos. Todos. Que estén dentro de R2. Todos. Lo que se puede encontrar dentro de R2. Todos. Tal que 4 sea mayor que x al cuadrado más y al cuadrado. Tal que se cumpla con esto. Tal que se cumpla con esto. Esto quiere decir todos los elementos que están dentro de la circunferencia de radio 2 o en la circunferencia de radio 2. Lo pueden escribir así o lo pueden escribir así, como quieran. Pero son todos los elementos de R2 tales que cumplan con esto. Aquí no había restricción, aquí sí. El que les acabo de colocar, z igual al logaritmo natural de x. ¿Cuál será el dominio de esto? ¿Qué restricción tiene el logaritmo? ¿Cuál es la restricción del logaritmo? ¿Qué debe pasar? No. El logaritmo. Solo los positivos. ¿El dominio cuál es? Solo los positivos. ¿Sí o no? El logaritmo natural solamente se le puede sacar a los números positivos. Entonces hay una restricción. Serán todos los XY que pertenecen a R2 tales que X por Y sea mayor que 0. Y si yo veo, grafico cuál es el dominio, ¿cómo hago yo para que X por Y sea igual a 0? Mayor que 0, X por Y. ¿Dónde, en qué cuadrante o en qué regiones del dominio el producto entre X y Y es mayor que 0? Cuando los dos son negativos o cuando los dos son positivos. Es decir, aquí y aquí. 0 o en el primero frente. Sin incluir los ejes. Sin incluir los ejes. Esto y esto. Ese es el dominio de esta función. Dominio sin incluir los ejes. Ahora, ¿qué pasa? A veces la superficie, y si ustedes se acuerdan, nosotros cuando estábamos dibujando la silla de montar, hablábamos de que a veces la información de las trazas, que se supone que nosotros hacíamos, nosotros dibujábamos las cuádricas con las trazas, pero decíamos que las trazas a veces no eran información suficiente. ¿Y qué les decía yo cuando estábamos haciendo las cuádricas? Que a veces hay que hacer unos cortes. Hay que hacer unos cortes paralelos al piso, hay que hacer unos cortes paralelos a esa pared, hay que hacer unos cortes paralelos a esta pared. Cuando yo digo paredes, recuerden que son los planos coordenados. Cuando yo digo el piso, es el plano XY. Cuando yo digo aquella pared, es XZ, esta pared es YZ. Entonces, cuando yo hago cortes transversales, verticales, cortes paralelos a los planos coordenados, eso nosotros lo hicimos dibujando las cuádricas. Eso tiene un nombre. Eso tiene un nombre. Eso se llama curvas de nivel. Eso se llama curvas de nivel. ¿Cuáles son las curvas de nivel? Las curvas de nivel son las curvas que se generan de darle o de hacer cortes o secciones de una superficie, ya sea de manera horizontal o de manera vertical. Por ejemplo, yo lo voy a hacer a esta misma señora que está aquí, a esa misma señora que está allí, yo le voy a hacer unos cortes horizontales. Yo digo, por ejemplo, cuando z es igual a 0, cuando z es igual a 1, cuando z es igual a 4, cuando z es igual a 9, cuando z es igual a 16. ¿Qué pasa cuando z es igual a 0? X al cuadrado más y al cuadrado igual a 0. ¿Esto qué es? Circunferencia de radio 0, centrada en el origen de radio 0. Eso es el origen. Una circunferencia de radio 0 centrada en el origen. ¿Esto qué es? Sustituyéndolo allá en este. Cuando z es igual a 1, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es igual a 2. No es así, es así.
z es igual a 1, cuando z es igual a 4, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4, cuando z es igual a 9, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 9, cuando z es igual a 16, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 16. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Dándole diferentes valores a z, haciendo cortes verticales. Estoy pasando planos aquí en z igual a 1, estoy pasando un plano en z igual a 4 y así sucesivamente voy creciendo. Entonces, ¿cuáles son los cortes que vamos obteniendo allí? Son estas curvas, y esas curvas yo las voy a dibujar, las voy a proyectar en el piso. Estas curvitas que están aquí las proyecto en el piso. ¿Esta cuál es? El origen. El origen. ¿Dónde sucedió eso? ¿Cuándo? Cuando z igual a 0. Esta curvita que está aquí, esta, circunferencia de radio 1, la de 1. ¿Y cuándo sucedió esto? Cuando z igual a 1. Circunferencia de radio 2, cuando z es igual a 4. Cuando z es igual a 9. Entonces, las curvas de nivel, ¿qué es lo que me representan? Esas curvas, cada una de ellas es un nivel distinto de la superficie. Y aquí lo vemos, mire, cuando yo trazo en z igual a 1 que obtengo una circunferencia, en z igual a 4 que obtengo otra circunferencia, y así todo depende de cómo se comporte la superficie. Y a esto que está aquí, si sigo en z igual a 16, la unión o la reunión, mejor dicho, la reunión de todas las curvas de nivel y plasmarlas en un mapa se le llama mapa de contorno. Eso es lo que ustedes ven en cartografía, bueno, ustedes no, pero lo que se ve en cartografía, que es cuando ven un relieve, cuando ven desde la parte de arriba una cadena montañosa, un relieve, ven ese poco de rayas. Cada raya representa una altura de ese relieve, en cortes, secciones transversales que le hacen al relieve. Cada raya de esa es una curva de nivel. En este caso, todas estas circunferencias representan un nivel distinto. Cortes transversales, secciones de este señor que está aquí. Matemática 1. ¿Cuándo decíamos que un límite existía? El límite cuando x tiende a x sub 0 de una función existe. ¿Cuándo existe? Ustedes decían, bueno, cuando yo me acerco por derecha o por izquierda, hallar los límites laterales, si me acerco por aquí o me acerco por aquí a x sub 0, la altura de la función debe tender a lo mismo. Es decir, cuando yo hablo de la definición de límite, yo me refiero es a que el límite es un valor al que tiende la función, un valor al que se acerca la función cuando yo me muevo o me acerco a un determinado punto del mismo. Fíjense que yo me estoy acercando a x sub 0, yo me acerco a x sub 0, cuando x tiende a x sub 0, la función tiende a una altura L. ¿Qué pasaba con la continuidad? Que también lo vieron ustedes. La función se dice que es continua cuando no está rota, cuando no hay ningún salto, cuando no está rota. Entonces, ¿cómo se garantiza que una función no está rota? Cuando la función en el punto x sub 0 está definida. Cuando el límite de la función allí existe. Y todo se resume a la tercera parte, que es que cuando la función evaluada allí es exactamente igual al límite. Son 3 pasos que vieron ustedes por allá. Esos 3 pasos son los que vieron en matemática 1. Pero un límite existe si y solo si, dado un épsilon, ¿se acuerdan de eso?
¿Quién le dio matemática 1 y yo les digo? ¿Quién le dio matemática 1? No me digan que por internet. ¿Cómo que se llama? ¿La dieron virtual? Ángela Torres. No, bien. ¿Quién más? Leonardo. Uy, este Leonardo ya volvió. Susana Palo. Bien. Tuvieron que haberle dado la definición epsilon delta. Primo. Epsilon Más que llamar. delta. ¿Qué quiere decir la definición epsilon delta? Presten atención aquí porque esto son 20 puntos en el parcial. En el segundo parcial son 20 puntos lo de límite y continuidad fijos. Y para ello hay que recordar lo que pasaba en matemática 1. Hay que recordar esta definición. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, que se supone que yo estoy bastante cerca a x sub 0. ¿Qué tan cercano? Yo establezco un perímetro y ese perímetro alrededor de x sub 0 se llama delta. Un delta que esté bastante cercano a x sub 0. Que garantice que todas las imágenes que estén al lado de x sub 0 estén también al lado de él, bastante cercanos. Todos los puntos que están aquí, todos los que están alrededor, en la vecindad, en los alrededores de x sub 0, todos tienen que tener una imagen en los alrededores de él. No debe haber ninguno que se salga de ahí. Ahí se dice que el límite existe. Y eso tiene una definición. Te la voy a escribir aquí. Se dice que dado un epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que lo que les acabo de decir allá, geométricamente, es esto. Bueno, que la distancia entre cualquier puntico cercano a x sub 0, la distancia es menor que delta. Eso quiere decir que todo lo que esté en el interior de delta, todo lo que esté en el interior de delta, me debe generar una imagen bastante cercana a él. Recuerden que cuando nosotros hablamos de una diferencia, una resta, y está entre valor absoluto, nos estamos refiriendo a una distancia. Esto que está aquí es una distancia y esto es una distancia. Esto es la distancia entre cualquier x y x sub 0, y esto es la distancia entre cualquier imagen de x y el valor del límite. Entonces, todo lo que esté bastante cercano a x sub 0 tiene que estar bastante, su imagen tiene que estar bastante cercana a él. ¿Qué tan cercana? Que no se puedan salir de estos radios de tolerancia, delta y epsilon. ¿Qué pasa? Eso fue lo que ustedes vieron con Geraldine, con la profesora de la Torre, con Leonardo, con Susana. Bueno. ¿Qué pasa aquí? Aquí es exactamente lo mismo, pero nos vamos para el espacio. Es decir, ese dibujito lo tenemos que hacer aquí. Y me vengo para esa superficie, esa misma que está allí, esa misma. Esa mismita. Y se supone que ahora yo estoy, mi punto x sub 0 y 0 es este, que está sobre la región donde está definida la función. Ese es mi punto x sub 0 y 0. Y se supone que allí debe estar mi famoso L, el límite. Entonces, ¿cómo se acercaban ustedes aquí? ¿Cómo se acercaban aquí? ¿Cómo se acercaban a x sub 0? Ustedes solamente se acercaban por derecha o por izquierda. ¿Se acuerdan de eso? Los límites laterales. Si me acerco por derecha, la función debe
tender a la misma altura que se me hace. Ahora yo me vengo para acá. Y miren esto. Miren la región. Allá había un radio de tolerancia de, o sea, yo decía, bueno, yo a ese suceder le voy a colocar un radio de tolerancia delta. Ese radio de tolerancia delta, aquí deja de ser un intervalo y aquí se me convierte en un disco abierto, una circunferencia de radio delta. Y su radio es delta. Y eso se supone que todo lo que esté allí tiene que estar, todo lo que esté allí, todas las imágenes que estén allí, tienen que estar bastante cercanas a él. ¿Qué tan cercanas? Cualquier imagen, cualquier XY que yo tome, debe tener una imagen. No, me dejaron botado los marcadores ahora sí. Pero cobré la quincena, me compré una mostaza de McCormick, un café de eso que a mí me gusta en el café, y una harina pan, y me tocó poner 2.000 pesos en el garzón, en serio. Es más, yo le iba a tomar la foto y le iba a mandar, mire la quincena y mire lo que se me fue. Una mostaza, una harina pan y un café. Cualquier punto de aquí. Unos punticos en el parcial. Sí. Fíjense, mire lo que dice. Cualquier XY que yo tome aquí, en el interior de esta circunferencia, debe tener una imagen aquí, en el interior de este intervalo. Entonces, esto mismo que se escribía para matemática 1, se escribe aquí y se dice, dado un éxito, este éxito mayor que 0, eso no es más que un radiecito de tolerancia. Dado un éxito mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que aquí cambia un poco la cosa, porque aquí estábamos en el plan, en el R2, aquí estamos en el R3. Todo lo que les estoy diciendo geométricamente es esto. Lo que les estoy diciendo geométricamente es esto mismo. Un éxito mayor que 0, existe un delta mayor que 0. Tal que la distancia, aquí aparece distancia entre este punto y este, es menor que delta, es decir, esto está en el interior de ese radio, de esa circunferencia. Y entonces, si eso sucede, su imagen, su f de xy, y L, la distancia que hay entre ellos dos, es menor que eso. Entonces, allí se dice que el límite existe. Que todo lo que esté aquí en el interior de este dígito tenga sus imágenes aquí en el interior de este. No debe presentarse ningún salto. ¿Ok? No. Grábala. Sí, estoy viendo. ¿Pero qué graba toda la clase? No, lo que importa es ese límite. ¿Qué hacían ustedes por allá hace tiempo? ¿Qué es lo primero que hacen cuando ustedes van a... Lo evalúan, ¿verdad? Lo evalúan y ¿qué obtienen aquí? Ajá, pero aquí ¿cuánto le dan? 8. ¿Esto qué es? ¿Qué función es esa? Gráficamente, ¿qué es? Gráficamente, se supone que yo llego al límite de esta función, se supone que esto es una función. ¿Qué es lo que ustedes calculan cuando están determinando el límite? El límite cuando x tiende a un determinado valor x sub 0 de una función en términos de x es igual a l. Entonces se supone que esta función en la que estamos trabajando es esta señora que está aquí, es una función y en términos de x. ¿Sí o no? Esto se supone que es una línea recta. Ustedes están determinando el límite
Geométricamente esto es una línea recta. ¿Y qué están diciendo? Bueno, cuando X se acerca a 3, la altura de la recta es 8. Cuando X se acerca a 3, la altura de la recta es 8. Pero eso es de una recta que está en el plano. Ahora imagínense qué sucede si yo les digo en el espacio. Profe, pero usa este si lo necesita, no hay problema. Yo creo que sí, porque ya estos todos... Úsalo, tranquilo, no pasa nada. Vamos a ver esto, miren ¿qué pasa si yo le digo a ustedes, bueno, vamos a determinar, muchachos, el límite de esta función? Ahí está. ¿Qué hacemos allí? Evaluamos, ¿verdad? ¿Cuánto me da eso? ¿Y qué quiere decir? ¿Cómo se interpreta eso? O sea, que nos da un número, no sé qué número, el que sea, da 14, 15, no sé. ¿Cuánto da? 3 sobre 10. ¿Qué significa eso? Que la altura de la superficie, cuando yo me acerco en el dominio a 1,3, cuando yo me acerco en el dominio al punto 1,3, Su altura va a ser 3. la altura es 3 décimas de la superficie. Eso quiere decir que la superficie tiene este comportamiento. En Z, la altura de la superficie es, ¿verdad? Bien, perfecto. ¿Qué pasa cuando yo le digo esto? Ahí se presenta y ahí es donde empiezan los problemas. Estos son los que, ahí es donde ya empieza lo más parecido al parcial. Y lo que le digo, hay 20 punticos de esta parte. ¿Qué dice usted? No se puede aplicar L'Hopital porque L'Hopital se aplica a una función de una sola variable. Ustedes derivan arriba y abajo, pero cuando tienen una función en términos de x normal. Pero aquí tienen xy y xy. Entonces, ¿qué pasa? Miren lo que va a pasar. Miren lo que va a pasar. Yo voy a dibujar, miren esta región. Se supone que esto que está sucediendo, yo necesito hallar el límite en el punto 0,0. Esto es, yo estoy dibujando esto, el piso. Yo necesito el límite en 0,0 de esta superficie. Aquí ustedes se acercaban por derecha y por izquierda. Aquí por donde se pueden acercar ustedes a 0,0. De cualquier lugar menos desde los ejes. Todos los puntos, todos, tienen que estar bastante cercanos aquí, es decir, todos tienen que tender a la misma altura. Entonces, por eso dibujo esto. Yo necesito acercarme al punto 0,0 y tengo infinitos caminos para hacerlo. ¿Qué debo hacer yo? Yo pruebo algunos caminos y si esos caminos coinciden, se sospecha la existencia del límite. Y ahí se utiliza la demostración epsilon delta que ustedes vieron. En matemática 1 la vamos a adaptar a matemática 3. Ahora, si por alguno de esos caminos el límite es distinto, no coincide, ahí termina el problema y se dice que el límite no existe. Entonces, viendo esto, por cuáles caminos podemos acercarnos? Funciones que pasen por el origen. Imagínense todas las funciones que pasan por el origen. La recta y igual a x. Primer camino.
Nos vamos a acercar por la recta y igual a x. Entonces yo voy a dibujar aquí la recta y igual a x. Yo me voy a acercar al punto 0, 0 a lo largo de la recta y igual a x. Todo cambia. Aquí cambia, muchachos. Fíjense aquí. Ustedes aquí. Allí se me convierte esto. Cuando y igual a x, fíjense lo que se me convierte. Esto se me convierte en un límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado por x sobre x al cuadrado más x al cuadrado. Cuando y igual a x, esto es x al cubo, ¿sí? Sobre 2x medio. Me queda x, me queda el límite cuando x tiende a 0 de x medios. ¿Verdad? ¿Ah? 0. Pero ¿qué fue lo que hice? Se me convirtió en un límite normalito. Esto es un límite normalito. Y 0, perdón, 0 sobre y cuadrado. ¿Sí o no? Y menos 0. Entre barras, esa distancia entre barras, ¿qué me queda? Esta parte. Que 0 es menor que la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, y eso es menor que delta. Eso es lo de arriba. La resta de arriba. Y lo de abajo, que x por y al cuadrado sobre x al cuadrado más y cuadrado menos 0 es menor que x. Debo encontrar una relación entre estas dos señoras. ¿Por qué? Porque dice que dado un épsilon mayor que 0, debe existir un delta mayor que 0. Es decir, esto que está aquí. Si yo establezco un épsilon aquí, un perímetro alrededor de L, debo encontrar este perímetro alrededor de x sub 0 y 0 que me genere, que me garantice eso. Entonces debo buscar una relación entre estos dos señores. Entonces, comienzo desde este señor que está aquí, esto. Vamos a ver. Yo debo empezar a acotar una expresión. Vamos a ver, aquí empiezo x por y cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Necesito una expresión que sea más grande que ella. Ir simplificando. Una expresión que sea más grande que esto. Irlo simplificando. Por ejemplo, ¿qué sucede si yo le quito al denominador un elemento positivo? ¿Qué pasa si yo le quito algo a este denominador? Será más grande. Tengo una fracción más grande. ¿Cuál le puedo quitar? Esto sería menor o tal vez igual que esto. ¿Sí? Menor o tal vez igual. Esto es igual a esto. ¿Y quién es esto? Por definición. Y esto es menor o tal vez igual que esto. Y eso es menor que delta. Entonces, ¿qué pasa? Basta con tomar un delta igual a epsilon, sin problema. Si esto es menor que esto y esto es menor que esto, basta con tomar un epsilon igual a delta. Se dice basta con tomar un epsilon igual a delta o un delta igual a epsilon. ¿Por qué? Porque yo estoy acotando. Por definición, esto es menor que delta y esto es menor que epsilon. Yo empiezo a acotar. Si esto es menor que epsilon, y sigo. Y además encuentro que también es menor que delta. Basta con, no estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo que epsilon es igual a delta. No es epsilon, no es igual a delta. Basta con tomar un epsilon igual a delta. ¿Qué quiere garantizar esto? Me vengo para acá. Que si yo hago un radio aquí de un medio, entonces en la superficie, arriba, en el techo, también epsilon es de un medio. Y ahí estoy garantizando que todo lo que esté en el interior
aquí, todo lo que esté en el interior de esta circunferencia, radio y medio, va a tener imagen aquí, también cercana a L. ¿Qué tan cercana? Que van a tener de tolerancia un medio hacia arriba y un medio hacia abajo. Pero lo voy a acotar. Si esta expresión llegó a esto. Entonces, como esto es menor que epsilon y también es menor que delta, basta con tomar un epsilon igual a delta. Eso es la demostración.